Durante décadas, el fantasma de la inestabilidad económica ha perseguido a México, proyectando una larga sombra sobre las vidas de las familias trabajadoras que se esfuerzan por ganarse la vida contra viento y marea. El miedo a perder trabajos, hogares y sustento se convirtió en una pesadilla recurrente, especialmente al final de cada sexenio presidencial, cuando las políticas económicas a menudo cambiaban. Este ciclo de miedo estaba profundamente arraigado en la psique nacional, un doloroso recordatorio de la vulnerabilidad que venía con la incertidumbre económica, afectando cada aspecto de la vida diaria. Los recuerdos de crisis pasadas, grabados en la mente de muchos, alimentaban una sensación de temor a medida que se desarrollaba cada nueva recesión económica, reabriendo viejas heridas. Los padres se preocupaban por llevar comida a la mesa, con rostros marcados por la preocupación mientras luchaban por llegar a fin de mes, a menudo sacrificando sus propias necesidades por las de sus hijos. Los niños crecían presenciando el precio que las dificultades económicas tenían en sus familias, sus sueños, a menudo aplazados por las duras realidades de la inestabilidad financiera, moldeando su perspectiva de futuro. El miedo era palpable, una asfixiante manta de ansiedad que amenazaba con extinguir la llama de la esperanza, dejando a las familias en un constante estado de preocupación. Era un miedo que trascendía generaciones, uniéndolas en una experiencia compartida de vulnerabilidad e incertidumbre, una lucha colectiva por un futuro mejor. El auge del neoliberalismo en los años 80 trajo consigo la promesa de crecimiento económico y prosperidad para México, una nación ansiosa por el cambio y el desarrollo. Sin embargo, en lugar de cumplir estas elevadas promesas, las políticas neoliberales marcaron el comienzo de una era de desigualdad e inestabilidad desenfrenadas, dejando tras de sí un rastro de sueños rotos y esperanzas destrozadas. Las reformas de libre mercado, promocionadas como la panacea para los problemas económicos de México, a menudo beneficiaron a unos pocos privilegiados mientras que la mayoría luchaba por mantenerse a flote, lidiando con las duras realidades de una economía cambiante. La privatización, una piedra angular de la agenda neoliberal, condujo al desmantelamiento de las empresas estatales, lo que a menudo resultó en la pérdida de empleos y una disminución en la calidad de los servicios esenciales de los que muchos dependían. La brecha entre ricos y pobres se amplió significativamente, ya que los frutos del crecimiento económico se concentraron en manos de unos pocos selectos, dejando al resto a su suerte. El tejido social de la sociedad mexicana comenzó a deshilacharse a medida que crecía el resentimiento y la frustración entre quienes se sentían abandonados por el experimento neoliberal, lo que provocó un aumento del malestar social. La promesa de un futuro mejor, una vez tan tentadoramente cercana, parecía alejarse cada vez más con cada año que pasaba, dejando a muchos en la desesperación. El modelo neoliberal, lejos de cumplir sus promesas, había exacerbado las desigualdades existentes y creado otras nuevas, dejando a muchos mexicanos desilusionados y cuestionando el rumbo que tomaba su país, preguntándose si el verdadero progreso era posible. El año 1994 marcó un punto de inflexión en la historia económica de México, ya que el país se sumió en una grave crisis financiera que se conocería como la crisis del tequila. La crisis, desencadenada por una repentina devaluación del peso mexicano, provocó una onda expansiva en la economía, dejando a las empresas en bancarrota y a las familias luchando por hacer frente al aumento de la inflación y el desempleo. La crisis fue un claro recordatorio de la fragilidad inherente de una economía excesivamente dependiente de la inversión extranjera y el capital especulativo. A medida que el valor del peso se desplomaba, también lo hacía el poder adquisitivo de los mexicanos de a pie, que veían con consternación cómo sus ahorros se evaporaban de la noche a la mañana. Largas colas serpenteaban fuera de los bancos mientras la gente intentaba desesperadamente retirar su dinero, temiendo que el sistema financiero estuviera al borde del colapso. La crisis del tequila dejó una cicatriz imborrable en la psique mexicana, un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias de la mala gestión económica y el coste humano de las políticas neoliberales que priorizaban las fuerzas del mercado sobre el bienestar de los ciudadanos comunes. Sección 4. La crisis financiera mundial.
La incertidumbre llega a las costas mexicanas. En 2008, la crisis financiera mundial, que se originó en los Estados Unidos, envió ondas de choque a todo el mundo, exponiendo la interconexión de la economía global y las vulnerabilidades de las naciones en desarrollo como México. La crisis fue un claro recordatorio de cuán profundamente interconectados se habían vuelto los mercados globales. Si bien México no estaba en el epicentro de la crisis, su economía, que dependía en gran medida de las exportaciones a los Estados Unidos, se vio gravemente afectada por la recesión subsiguiente. La recesión en la economía estadounidense tuvo un efecto dominó, lo que provocó importantes desafíos económicos para México. A medida que la demanda de productos mexicanos se desplomaba, las fábricas se vieron obligadas a cerrar, lo que provocó pérdidas masivas de empleos y una fuerte disminución de las remesas de los mexicanos que trabajaban en el extranjero. Esta presión económica se sintió en varios sectores, afectando a millones de familias. La crisis puso de manifiesto la precariedad del modelo económico de México, que se había vuelto excesivamente dependiente de factores externos fuera de su control. Esta dependencia excesiva de los mercados externos hizo al país particularmente vulnerable a los cambios económicos mundiales. El temor a otro colapso económico se cernía sobre las familias, que se enfrentaban a la incertidumbre de una recesión mundial y al espectro de otra década perdida. El impacto psicológico de la crisis fue profundo, afectando la mentalidad colectiva de la nación. La crisis financiera mundial sirvió como una llamada de atención para México, subrayando la necesidad de una economía más diversificada y resistente, menos susceptible a los caprichos del mercado global. Esta comprensión impulsó los esfuerzos para innovar y diversificar las actividades económicas. También puso de relieve la importancia de las redes de seguridad social y la intervención del gobierno para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad de las duras realidades de las recesiones económicas. El fortalecimiento de estas redes de seguridad se convirtió en una prioridad para garantizar una mejor preparación para futuras crisis. Sección 5. La cuarta transformación y la promesa de cambio. Sección 6. Liderando con esperanza y estabilidad. Sección 7. Un futuro más brillante para México.